próximo jueves la fiesta del Sagrado Corazón. Las personas que puedan venir, habrá misa a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pascua. Vemos cómo la Iglesia litúrgicamente, después de las fiestas pascuales y de todo el tiempo de Pascua, al iniciarse el ciclo litúrgico de los domingos después de Pentecostés, pone en primer lugar, como vimos el domingo pasado, la fiesta de la Santísima Trinidad. El jueves pasado, Corpus Christi. Y enseguida, al próximo jueves, el Sagrado Corazón. Cómo se va escalando esa serie de misterios para que así los enfoquemos y vivamos de ellos en la esperanza del color verde, que eso significa, de este tiempo después de Pentecostés. Y en el domingo de hoy vemos la parábola del convite regio, o también de los excusados. Pero cuidado, hay partes en Colombia que decir el excusado es el inodoro. De todos modos, de los excusados. ¿Por qué? Vemos que ante la invitación de este padre de familias, hombre generoso, quería hacer una cena y los invitados todos se excusan e incluso podemos decir que son válidas, por lo menos el que está recién casado. Me casé, bueno. Y lo curioso y estrambótico es que se irrita y manda a buscar de donde sea cojos, ciegos, tullidos, que vengan para llenar su casa. Y ninguno de los que fueron llamados, los convidados, tendrá lugar en su cena. Ya sabemos, nuestro Señor es amante de las cenas, de los convites, de las fiestas, que se realizarán algún día en esta tierra en el gran convite de las bodas del Cordero. Y no me pregunten cuándo, en el reino milenario. Por eso le gustan tanto los convites. Y por eso hay muchas parábolas en este sentido. Otra cosa es que el clero planee en otras cosas. Y así entonces, como hace ver el padre Castellani, lo estrambótico de muchas parábolas parecen contradictorias, raras, pero es la pedagogía para sacudir y hacer penetrar una idea, sobre todo difícil de captar, porque es sobrenatural, es divina, es misteriosa, como los misterios de Dios, las cosas de Dios, y tomados de ejemplos normales, pero sacados un poco de contexto y puestos en sus extremos, que lo hacen ser como raro, estrambótico, pero es para que se impregne la enseñanza y quede fijada, grabada. ¿Y por qué, si no está loco, se irrita con justicia el padre de familia? Porque es Dios
que llama, los convidados no responden, se excusan con cosas legítimas y buenas de este mundo, pero no responden al llamado divino. Y así desaparece lo estrambótico, lo raro, lo desproporcionado. Porque si Dios nos llama, ¿qué importa que tenga yo una granja, una mujer o lo que fuera? Cuando ha habido santos que han dejado plantada a la novia, comenzando por San Juan Evangelista, como lo relata Santo Tomás de Aquino y San Alejo, y otros que han vivido como el emperador Enrique con Santa Cunegunda. Antes de morir la devuelve a sus papás virgencita sin haberla tocado. Se acabaron esos reyes santos. Pero bueno, de todos modos, ante Dios, no hay cosa buena, legítima y lo que fuere de este mundo, por importante que sea, que se anteponga al llamado divino. Esa es la moraleja, la enseñanza que hay que retener en esta parábola. La importancia de Dios. Y en eso está en juego nuestra salvación. Porque si nos llama y nos excusamos, ¿y todo por qué? Por la solicitud terrena, en la cual el mundo de hoy se ahoga frenéticamente. Y no hablo de lo malo, hablo incluso de lo bueno. Los grandes empresarios, los grandes industriales, los grandes terratenientes, sí, muy bien, pero hay solicitud terrena, te preocupas por eso antes de corresponder al llamado divino. Entonces, viven como el cerdo mirando para esta tierra. Por eso el hombre es erguido, para poder mirar el horizonte y el cielo. No como los animales para abajo. Y que viven comiendo muchos hierba. Pero a eso se reduce la vida, en definitiva, si no se tiene en cuenta a Dios. Y esa bienaventuranza que Él nos promete para la eternidad. Y esto, mis estimados hermanos, es de suma importancia en todo tiempo y hoy. Dios se antepone ante todo. Y más cuando la iglesia está siendo conculcada, combatida, cuando se pierde la fe y desde adentro, por los enemigos de adentro y todo esto que llamamos la crisis actual, que es una crisis teológica apocalíptica. Esto hay que entenderlo. No es una crisis más reversible, pasajera. Eso es como un médico que confunda una enfermedad terminal y diga que es una gripe o lo que fuera. Y para ver esto hay que verlo con la fe y combatirlo con teología, que requiere sabiduría, inteligencia. El combate es metafísico. Me recuerda ese libro pequeño pero muy bueno de Salvador Borrego, que no sé si estará vivo o muerto, porque ya debe tener más de 90 años.
pero que dicho sea de paso, el pobre, ya viejo, cuando estaba en México, lo fui a visitar y iba de vez en cuando a la fraternidad, pero no convencido. Y fíjense, un hombre de esa altura, pero después en la práctica no cuajan. Y si cuajan lo hacen con reticencias. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar lo bueno. Y tiene toda la razón, es una batalla metafísica y aún más es teológica. Y aún más es apocalíptica. Es la última y definitiva. No hay otra después. Y no tiene solución humana. Ni de este mundo, ni de la jerarquía de la iglesia y de los hombres de iglesia, que se han pasado al enemigo, fornicando con los reyes de esta tierra y bebiendo el vino, el cáliz de la sangre de los mártires. Y no entender esto es estar fuera de foco. E incluso se puede ser muy apocalíptico y saber mucho de las profecías. Vean a Padilla, a Yahweh, y aquí un poco también parece ser que Galat. Y conocen el futuro y no saben dónde están parados en el presente. Hijito, no me hables de mañana si tú hoy no sabes dónde estás parado y de dónde vienes. Y ese es el problema cuando no hay teología, exégesis. Quedan en el aire. Enfrentan la realidad de medio lado, no de frente. No torean de frente. De ladito y de lejito, por ahí. Y pasa la cosa. Falta asumir la realidad. Y para entender las profecías del mañana, yo tengo que saber dónde estoy hoy parado. Porque Yahweh, sí, Francisquito va a ser el mártir. El Padilla que cambió de lectura, que antes era buena y ahora, cuando salió Benedicto XVI, que debía de ser según su lectura antigua, era el pseudo profeta y después se tragó la carreta. Hasta el imbécil, y lo digo, me dijo a mí, porque éramos amigos, que yo era hereje. Le dije, hereje tú, tu abuela, malnacido. Y lo mandé a callar. Y menos mal que me lo dijo de lejos, porque de frente hubiera habido sangre. ¿Quién me va a decir hereje? Si los herejes son ellos. Queda claro. Y eso es lo que no han comprendido la neofraternidad, ni los de la falsa resistencia. Como dice el padre Pfluger, primer asistente para ese Jules Briner, el suizo alemán que antes de que me echaran, me dice, ¿sabe qué haría yo con usted si fuera el superior? Y se lo voy a decir, y creo que esto lo conté. A gente como usted hay que hacer como los jesuitas, sí, los corrompidos. Hay que ponerlos en un puesto alto. O se quiebran, o se acoplan. Por el poder, por todo lo que da. El maldito, peor que Maquiavelo. Y le dije, vea padre, primero, que ni aunque usted lo hiciera con buenas intenciones, me gustaría que se lo dijera,
Y segundo, no le dije, no sea tan imbécil. Porque usted es un lacayo. No se lo dije, lo pensé. Y así muchos venden el alma. Pero vean lo maquiavélico. O lo quiebran o se acopla. Se prostituyen como se prostituyó él. Así de claro. Y por eso son tan eficientes después. ¿Y qué viene a decir ahora? Voz de Monseñor Felé. Lo publica muy bien Non Possumus, pero Non Possumus también andan perdidos. Porque ven una parte y no ven el todo. ¿Y qué dice el padre Pfluger? Es estar loco pensar que Roma se tiene que convertir para que comencemos a colaborar. Pero ¿con quién vas a colaborar? Con la contraiglesia. Así de claro. Ah, es que el Papa es el Papa y la autoridad. Tu tía y tu abuela. Jamás ha sido de fe, ni será de fe, que este Papa es verdadero y legítimo Papa. Lo que es de fe es que todo Papa legítimo es el verdadero Papa. Como no es de fe, ya lo he dicho 100.000 veces, que esta hostia tenga la presencia real. No es de fe. Lo que es de fe, que toda hostia válidamente consagrada tenga la presencia real. Pero como son indios de ojos verdes, y no quiero decir que los que tengan ojos verdes son indios, pero para decir que no solamente los indios de América, sino que están peor, los indios germanos, anglófonos. Porque si vamos a hablar hay indios por todos lados. Y además no se trata de indios o no indios, de raza o no razas, sino de aquí. De la cabeza, de la entelequia, con la que hay que afrontar este problema. Si ellos divinizan el Papa, en el cielo no hay papas, entonces no habrá iglesia. ¿Qué me está demostrando? Que la jerarquía y el Papa son temporales. En la estructura de la iglesia, temporal. Entonces no me divinicen el Papa igual a Dios, porque en el cielo no hay ningún Papa que yo sepa. Entonces no hay iglesia. Entonces que se bajen del burrito y sepan las cosas, manejarlas con sabiduría. Entonces si es temporal, por eso puede defeccionar en la fe. Y de hecho hoy ha defeccionado. La prueba contra los hechos no valen argumentos. Pero si estos quieren seguir como Caperucita Roja, atribuyéndole a la abuelita, siendo el lobo, problema de ellos. Si es justamente lo que está en juego, la legitimidad, Señor. Claro que el Papa es la autoridad, si es legítimo, y si no, cuidado. Pero como para ellos no se puede deslegitimar, si ha sido válidamente electo, sí pudo haber sido muy papa y válidamente electo y claudicar, porque la infalibilidad no lo hace impecable en la fe.
ni lo confirma en la gracia, en la fe. Eso es teología para indios. Ya no solamente para negros. Es que el colmo. Entonces, ¿qué pasa? Le atribuyen los cánones de la verdad a la usurpación, al cisma, a la apostasía y a la herejía. Y Monseñor Felé entró en el juego porque fue un imbécil que nunca debió de haber entrado en Econ. Traidor, y no él solo, Smithberger y toda la suite. Monseñor Tissier ahora, diciendo estupideces como lo hace ver muy bien el padre Seriani. Contradiciendo a Monseñor Lefebvre. Eso no es preocupación de los fieles. Todo lo que tenga que ver con Dios y la salvación eterna incumbe a los fieles. Todo. Estos campianos de Kempis, devotos, rezan sin importarles qué es la Trinidad. Obedece y sé buenito y te santificas. Eso es corromper la religión. Eso es cosa de los superiores. Aunque Monseñor Tissier, hay que decirlo siempre, siempre fue liberal. Siempre. Medio se compuso un poco, pero no perdió la veta liberal. Hay que decirlo y se lo mando a decir, para que se lo digan. Y si está enfermo, que se muera de una vez y se deje de molestar. Obispos de medio pelo. Entonces no me identifiquen Papa, Iglesia, Dios. Pueden claudicar y claudican y es un hecho. Y por eso esto es apocalíptico e irreversible. Y solamente Cristo puede venir a rescatar lo que quede de su iglesia reducida a un pequeño rebaño, habiendo sido Roma la sede del anticristo. Pero eso será para mañana. No, es hoy. Y a partir del Vaticano II, oficialmente. Así que no es solamente Francisquito, sino también Maledictito y Juan Pablito y Pablito solo. Que ahora los más lerdos necesitan que pasen 3 o 4 para darse cuenta, bueno, está bien, la niña quedó encinta. Unos se dan cuenta a los 3 meses, otros a los 4 y otros cuando nacen, bueno. Y otros ni cuando nacen, peor todavía. Por eso todas esas reacciones son a medias. Como la de aquí de Galat, muy bien, pero te quedas a media. Y paga su pecado porque en su tiempo debió de haber sido uno de los primeros fieles de la fraternidad cuando era buena aquí en Bogotá. Y brilló por su ausencia. Entonces, ¿qué? Así son las cosas. Y el Aranguito dándole lecciones a los lefebristas, con esa cara de bruto que tiene el bibliólogo. Cree que la misa es cuestión de latín y de ornamentos. Es cuestión de rito y de doctrina y de fe, pedazo de animal.
y se la quiere dar de docto. Claro, como está en medio de imbéciles, se da el lujo. Y por el otro lado, la resistencia falsa, el non possumus, el padre René, que ve la mitad del circo, con su antimilenarismo estúpido, y apoyado o haciendo gala de poner a un teólogo, Carlos Nogué, brasilero, que es inteligente, pero le pillé la herejía al imbécil. Lo que estaba esperando. Amén de decir que la misa no se puede decir que es inválida, él sí se queda con una fórmula mutilada, por una teología mutilada. Pero bueno, ahora dice, en el último artículo que saca Non Possumus, hablando del magisterio, mucha distinción, digo, uy, qué bien, vamos a ver que le aprendemos a su eminencia. Pero yo digo, no puede ser que hable tanto y no diga un error grave. Y como a todo le llega su día, el imbécil, no todo, después de hacer una excelente exposición, difícil de seguir porque tanto distinguen que después no se sabe si es el pulmón, el estómago, el riñón o qué, quedó descuartizado ahí la explicación de anatomía. Que es lo que falla cuando no hay síntesis intelectual, de conceptualización de la realidad. ¿Y qué dice el imbécil? Y lo digo porque que le duela. Que no todo magisterio extraordinario o solemne es infalible. La herejía que también, y se la habrá copiado al sabiondo del padre Calderón. Eso es una herejía, Nogué, padre René y los que quieran. Todo magisterio extraordinario o solemne es infalible. Pero como ellos no saben cómo explicar que Vaticano II, que aparentemente pareciera extraordinario, solemne, no lo sea. Y bueno, porque hay condiciones en la vida y en las cosas. Eso ya lo dijo Monseñor Lefebvre, no quisieron definir. Al no querer definir y hacer la pastoral, no quieren hacer un concilio. Eso lo que hicieron fue una parodia de concilio, con apariencia de concilio, pero no fue formalmente y doctrinalmente y teológicamente y canónicamente y todas las mentes que quieras infalible, ni concilio universal de la Iglesia, sino reunión eclesiástica universal. Pero no es el concilio dogmáticamente constituido. Como el que va a las bodas y no se quiere casar con la chica, ¿y qué vamos a hacer? Está todo, pero no quiere. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pero la musiquita y la fiesta, y sí, bueno, pero no. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Entonces esos son los doctorcitos. Así que Nogué metió la pata por tirársela de sabiondo. Entonces a ver cómo va a corregir el padre René esa herejía. Que no lo va a hacer porque es tan bruto que ni cuenta se da. Pero bueno, sigan metiéndose. Así les va.
Y ahora, mis estimados hermanos, resulta que todos somos hijos de Dios. La gran vocación, llamamiento, llamado, como quieran decir, divino. Las bodas, los convites, todos somos hijos de Dios, dice Francisquito Papanata. No lo repitan ustedes porque no tienen argumentos suficientes. Yo lo digo, es un anticristo, pseudoprofeta, papanata y rata. Y el que me quiera reclamar y que le dé pruebas y contrapruebas se las doy, que ni hasta sacerdotes. Así de claro. Y si hubiera sido sacerdote y si hubiera sido obispo, jamás de Roma, papa, porque es un típico hereje modernista de los años 30. Hijo, porque no es ningún jovencito, es un viejo malparido que vivió toda su vida en el modernismo puro y duro. Bergoglio. Y no le falto el respeto, le digo la verdad para desenmascarar lo que es distinto. Porque yo respeto más la verdad que a las personas que la conculcan. Y el que respeta al quien respeta la verdad se hace un lacayo. Pero eso nos han enseñado. Hay que respetar a las personas en tanto y cuanto respeten a la verdad y a Dios. Y si no, tu abuela, malnacido. Ha faltado eso en la iglesia. Se ha mariconeado el proceder. Por eso estamos donde estamos. Y entonces, ¿cómo todos somos hijos de Dios? Sí, hay una respuesta muy buena, pero muy de catecismo. Sí, confundir criatura, ser criatura, con ser hijo de Dios. Pero no es suficiente. Por eso hablo que hay que tener teología. Porque claro que todos somos hijos de Dios. Pero ¿en qué forma? Porque lo es hasta un grano de arena. Toda la creación, inanimada y animal, tiene un vestigio de Dios. Uno y trino. Lo dice Santo Tomás de Aquino. El ser intelectual humano o angélico, por tener intelecto, es capax Dei, porque es imagen de Dios. Hecho a imagen y semejanza. Y dice a imagen porque hay una imagen imperfecta en la criatura espiritual de Dios uno y trino, que ama y se conoce. Imagen imperfecta de la imagen perfecta del Verbo, el Hijo eterno. Y estamos hablando de orden natural, cuidado. Entonces, vestigio, imagen, imperfecta por imagen. Y son todos hijos de Dios. Hasta los demonios. Que no los hizo el demiurgo. Pero hay una adopción superior, que es la filiación de adopción en la naturaleza divina. Porque hasta aquí no habíamos hablado de la naturaleza divina. Y es esa, la adopción a la que nos llama Cristo. La iglesia, la gran vocación.
¿Cuándo hay adopción? Dice Santo Tomás, que en 3 palabras lo sitúa uno mucho más que aún hasta los buenos comentarios que hacen otros. Pero a veces muy enredados, muchos distingos y después poca síntesis. Exprimen mucho la naranja o el limón y poco juguito. Y mucho bagazo. Toca filtrar. Entonces, así como se dice que si un hombre adopta a otro hombre para hacerlo heredero de sus bienes, de su herencia, por pura bondad, adopta y le entrega su herencia de pura bondad. Igual hace papá Dios, porque bonum diffusivum sui, el bien se difunde de por sí. Entonces ese bien divino que ya se difunde en la creación de toda criatura y la hace vestigio o la hace imagen, y entonces hijos de Dios en el orden natural todavía no son hijos de Dios en verdad, propiamente por la comunión de procedencia en la naturaleza. Porque ¿qué es lo que hace la filiación? Mucho filie y no sabemos qué. Es lo que procede del Padre según la misma naturaleza. Porque si yo soy hombre y paro un perro, no es mi hijo. Tiene que ser de la misma naturaleza. Por eso el Verbo es el unigénito, el único Hijo de Dios. El Espíritu Santo no es Hijo de Dios. Procede, pero no en la semejanza de la naturaleza intelectual, sino de soplo divino, de amor, de querer, que es muy distinto. Entonces, para que haya adopción filiativa y seamos hijos de Dios, y ya aquí no en este orden natural, sino sobrenatural, es por la participación de la naturaleza divina, de la gracia incuada en esta tierra y hecha luz eterna en el cielo. Y a esa vocación nos llama la bondad divina de Dios, y por eso nos llama a hacernos hijos de Dios adoptivos en la misma naturaleza participada. Entonces, cuando Francisquito y todos estos modernistas hablan de hijos de Dios, están poniendo el dedo en la llaga. Por eso yo, para combatirlos, no puedo. Si viene la mosca o el moscardón sobre el ponqué, la torta o el pudín, aplastarlo y me quedo sin mosca, ni pudín, ni torta, ni lo que fuera. Por eso hay que tener cabeza, inteligencia teológica. Matar al moscardón y dejar la torta intacta, que me la pueda yo comer. Ni quedarme con media torta partiéndola por la mitad. Por eso la sabiduría de Salomón. Entonces, ahí ya no somos todos hijos adoptivos de Dios, si no hay la gracia. ¡Epa! Pero para Francisquito sí, porque él es pelagiano. Niega la necesidad de la gracia. Ese es el modernismo, el semipelagianismo y todo lo que quieran. Por eso él dice, somos hijos de Dios. Y si tú eres hijos de Dios, pues chiquito, quédate tranquilo y no me pidas a mí que hable bien de ti porque soy hijo de Dios, igual que tú en tu estupidez,
Entonces no tienes nada que reclamarme y me tienes que decir amén. Así es. Que se la aguante, por idiota. Y toda la jerarquía que lo sigue, objetivamente siguen el error. Y no lo siguen a él y lo que representa a él, Vaticano II y toda la herejía. Ya hoy manifiesta. Entonces, mis estimados hermanos, ese esplendor del llamado divino a la bienaventuranza eterna, no las participa Dios en esta tierra por la comunicación de la divinidad en la gracia santificante, para que culmine en la gloria eterna. Y ahí está en juego toda la libertad, todo el orden sobrenatural. Entonces, ven que no se puede con un simple catecismo si no hay teología tomista. Porque esto es lo que digo. ¿De dónde lo saco? Explicando nada más que a Santo Tomás. O el libro ese de Monseñor hoy Sánchez Orondo, que es un modernista, bueno, no tan, porque guarda la cátedra teológica parece, pero después lo demás se traga, como se la han tragado Fabro, como se la ha tragado todo el mundo, el modernismo. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que tomar lo bueno, por eso hay que tener inteligencia. Y no a lo bruto, como muchos pretenden, y ven que la cosa no es fácil. Entonces ese esplendor de las bodas a las que nos llama nuestro Señor. Y por eso, hijos adoptivos de Dios por la comunicación en la naturaleza divina, que es la gracia, como dice San Pedro. Y vemos así la riqueza que hay detrás de todo esto. Que eso nos debe de nutrir el alma y darnos devoción. Pero si no se explica la verdadera devoción basada en los misterios, entonces me quedo yo con las estampillitas de santos bigotudos o con colorete. Y 20.000 devociones sin tener la esencia integral de la verdad en el misterio divino y de esa gran vocación o llamado divino, al cual Dios nos invita a todos, pero no todos respondemos. Entonces, mis estimados hermanos, no puede decir que todos somos hijos de Dios por adopción, sin la gracia, sin la fe y sin la Iglesia católicas, apostólicas y romanas. Entonces, ¿cómo trabucan verdades henchidas, pero que mal barajan? Y eso siempre lo han hecho los herejes. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso la herejía necesita teología, doctrina, sabiduría e inteligencia. Y eso falta. Pues bien, entonces espero que este llamado divino todos lo aceptemos y lo mantengamos en la gracia de Dios que nos hace hijos adoptivos de Dios, en la comunión de su misma naturaleza intratrinitaria. Y paro aquí porque ya me alargué, pero vean toda esa doctrina sublime que está escamoteada en eso que hoy se lanza malamente de que todos somos hijos de Dios y que nadie sabe cómo va la cosa. Pues bien, que eso nos sirva y que podamos así, con la parábola de hoy, integrar todo esto y permanecer
en la gracia divina de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.